Hay cartas que nunca deberían perderse, porque dentro de ellas viajan los latidos de un corazón que aún espera. Si esta historia ya tocó tu corazón en los primeros segundos, te invito a suscribirte y a dejar un comentario contando lo que esta introducción te hizo sentir, porque a veces las palabras que más necesitamos son aquellas que creíamos perdidas para siempre. La aldea de San Mateo del Valle dormía bajo un cielo de invierno tan limpio que parecía recién lavado por manos invisibles. Era uno de esos pueblos donde el tiempo caminaba despacio, donde cada piedra del camino guardaba la memoria de 1000 pisadas, y donde las casas, con sus techos de tejas rojas y paredes encaladas, se acurrucaban unas contra otras como buscando calor. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de las chimeneas cada mañana, y las campanas de la pequeña iglesia marcaban las horas con una dulzura que parecía mecerlo todo en un abrazo sonoro. En las calles empedradas, los gatos se estiraban al sol de la tarde, y los geranios rojos florecían en las ventanas como pequeños fuegos de esperanza. Las ancianas tejían en los umbrales de sus casas, intercambiando historias y suspiros, mientras los hombres jugaban a las cartas en la plaza, bajo la sombra del olmo centenario que había visto nacer y morir a generaciones enteras. San Mateo del Valle era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos duraban poco, pero las tradiciones se mantenían firmes, y donde cada atardecer pintaba el cielo de violeta y dorado, como si el mundo quisiera recordarles que la belleza todavía existía. En este pueblo vivía un niño llamado Mateo. Tenía 8 años, cabello oscuro que siempre estaba un poco despeinado, y unos ojos castaños tan profundos que parecían guardar la tristeza y la esperanza al mismo tiempo. Mateo vivía con su abuela Elena en una casita al final de la calle principal, una casa con ventanas azules y un pequeño jardín donde crecían lavandas y romero. La abuela Elena era una mujer de manos suaves y voz cálida, con el cabello recogido en un moño plateado y una sonrisa que siempre intentaba esconder la preocupación. Todas las mañanas, Mateo se sentaba en el pequeño muro de piedra frente a su casa. Llevaba consigo un cuaderno de dibujos desgastado y un lápiz que había usado tanto que apenas le quedaba madera. Desde allí, miraba hacia el camino que bajaba de las colinas, ese camino de tierra que serpenteaba entre los campos de trigo y desaparecía en la distancia. Y esperaba, siempre esperaba. «Abuela», decía Mateo cada mañana, con esa voz infantil que mezclaba certeza y fragilidad, «hoy va a volver papá. Lo sé, lo siento aquí». Y se tocaba el pecho con la mano pequeña, justo sobre el corazón. Elena se acercaba, se sentaba a su lado y le acariciaba el cabello con ternura infinita. No decía nada. ¿Qué podía decir? Llevaban 3 años esperando. 3 años desde que su hijo Daniel se había marchado una mañana de primavera prometiendo volver pronto. Había dicho que iba a buscar trabajo en la ciudad, que les enviaría dinero, que en unos meses estarían juntos de nuevo. Pero los meses se convirtieron en años y las cartas que prometió escribir nunca llegaron. «Tal vez hoy, mi amor», murmuraba Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. «Tal vez hoy». Y Mateo sonreía. Esa sonrisa que partía el alma, porque era genuina. El niño creía con cada fibra de su ser que su padre regresaría. Dibujaba en su cuaderno una y otra vez la misma escena. Un hombre con una maleta caminando por el camino de tierra, acercándose a la casa con los brazos abiertos. Siempre el mismo dibujo, con pequeñas variaciones. A veces el sol brillaba más. A veces había flores en el camino, pero siempre estaba su padre volviendo a casa. Los vecinos del pueblo observaban al niño con una mezcla de ternura y pena. Algunos susurraban cuando pasaban cerca, otros desviaban la mirada, incapaces de sostener esa esperanza que brillaba en los ojos de Mateo como una llama que se negaba a apagarse. «Ese niño vive en sueños»,
decía la señora Carmela, la dueña de la tienda de comestibles, moviendo la cabeza con tristeza. Alguien debería decirle la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, respondía don Miguel, el maestro jubilado. Que su padre lo abandonó, que quizás está muerto en algún lugar. ¿Qué ganamos con arrebatarle la única luz que tiene? Y así, el pueblo entero se convirtió en cómplice silencioso de esa espera. Nadie contradecía a Mateo. Nadie le quitaba la esperanza, porque en el fondo todos necesitaban creer que todavía existían milagros, incluso los pequeños, incluso los que tardaban años en llegar. Pero había alguien más en San Mateo del Valle que observaba al niño con especial atención, alguien que, sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar el curso de aquella historia. Su nombre era Vicente y era el cartero del pueblo. Vicente tenía 72 años, pero su espalda seguía recta y sus pasos firmes, aunque más lentos que antes. Llevaba 50 años repartiendo el correo en San Mateo del Valle, conociendo cada casa, cada rostro, cada historia. Su uniforme azul estaba desgastado pero impecable, planchado cada noche con el mismo cuidado con el que un soldado cuida su bandera. Vicente había visto crecer a generaciones enteras. Había entregado cartas de amor, telegramas de muerte, notificaciones de nacimientos y despedidas finales. Para él, cada sobre era un pedazo de vida, un fragmento de alma que viajaba de una mano a otra. Vicente vivía solo. Su esposa, Lucía, había fallecido 5 años atrás, y desde entonces la casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Tenía un gato gris, llamado Tristán, que le hacía compañía, y una rutina que repetía con la precisión de un reloj antiguo: despertar al alba, preparar café, alistar la bolsa del correo, salir a repartir, regresar al mediodía, leer un rato, dormir temprano. Era una vida simple, quizás solitaria, pero había encontrado una paz callada en ella. Cada mañana, cuando Vicente pasaba frente a la casa de la abuela Elena, veía a Mateo sentado en el muro. El niño siempre lo saludaba con la mano, y Vicente respondía con una sonrisa y una inclinación de cabeza. A veces se detenían a conversar. «Buenos días, don Vicente», decía Mateo, con esa educación que Elena le había inculcado desde pequeño. «Buenos días, joven Mateo. ¿Esperando el correo?» «No, señor. Espero a mi papá. Hoy va a volver». Y Vicente asentía sin decir nada que pudiera apagar esa luz en los ojos del niño. A veces le entregaba una carta imaginaria, sacada de su bolsa vacía. «Toma, esto es para ti. Un saludo del mundo». Mateo recibía el gesto con seriedad, como si fuera un tesoro real, y lo guardaba en su cuaderno de dibujos. Eran esos pequeños rituales los que hacían más llevadero el peso de la espera. Pero una mañana de diciembre, algo cambió. Vicente llegó temprano a la oficina de correos, como siempre. La oficina era un pequeño cuarto anexo a la alcaldía, con estantes de madera llenos de casillas numeradas y un escritorio donde se acumulaban paquetes y sobres. Esa mañana, el encargado postal, un hombre joven llamado Esteban, estaba revisando unas cajas viejas en el sótano. «Don Vicente, venga a ver esto», lo llamó Esteban con la voz llena de curiosidad. Vicente bajó las escaleras despacio, sintiendo el frío del sótano en los huesos. Allí, entre cajas de archivos antiguos y muebles olvidados, Esteban había encontrado una bolsa de lona vieja, cubierta de polvo y telarañas. Dentro había cartas, muchas cartas. «¿Qué es esto?», le preguntó Vicente acercándose. «No lo sé. Parecen cartas perdidas. Mire las fechas. Algunas son de hace años». Vicente tomó una de las cartas con cuidado, como si fuera un pájaro herido. El sobre estaba amarillento, la tinta decolorada. La dirección apenas se leía, pero reconoció el estilo de escritura de décadas atrás, cuando la gente todavía escribía con pluma y cuidado.
Revisó otra carta y otra más. Algunas tenían sellos de 3, 4, 5 años atrás, todas sin entregar. ¿Cómo es posible?, murmuró Vicente sintiendo un nudo en el estómago. Estas cartas nunca llegaron a sus destinos. Esteban se encogió de hombros, incómodo. Supongo que se perdieron en algún cambio de administración. Ya sabe cómo es esto. Papeles que se mueven, cajas que se guardan y se olvidan. Vicente sintió una mezcla de indignación y tristeza. Cada una de esas cartas representaba algo. Una promesa, una esperanza, un mensaje que alguien esperó y nunca recibió. Se preguntó cuántas vidas habían cambiado por esa negligencia, cuántos corazones se habían roto esperando palabras que nunca llegaron. «Voy a entregarlas», dijo Vicente, con voz firme. «Todas, aunque me tome meses». Esteban lo miró con sorpresa. «Pero, don Vicente, algunas de estas direcciones ni siquiera existen ya, y la gente puede que se haya mudado, que haya muerto». «No importa», interrumpió Vicente. «Si hay una sola posibilidad de que alguien esté esperando estas cartas, voy a encontrarla». Y así comenzó. Vicente cargó la bolsa de lona con las cartas perdidas y empezó a investigar. Cada sobre era un misterio. Algunos nombres le resultaban familiares, otros no. Revisaba direcciones antiguas, preguntaba a los vecinos, buscaba en los registros del pueblo. Algunas cartas pudo entregarlas rápidamente, otras requerían más tiempo, más paciencia. Pero entre todas esas cartas había una que llamó especialmente su atención. Era un sobre blanco, pequeño, con el sello postal de hace exactamente 3 años. La dirección estaba escrita con letra temblorosa, pero legible. Para Mateo, San Mateo del Valle. No había remitente, no había apellido. Solo eso. Para Mateo. Vicente sintió que algo se removía en su pecho. Conocía a un solo Mateo en el pueblo, el niño que esperaba a su padre cada mañana. ¿Podría ser? Giró el sobre entre sus dedos, sintiendo el peso ligero del papel. Dentro había algo. Podía sentirlo. Dudó un momento. Según el protocolo, no debía abrir la correspondencia ajena. Pero esta carta llevaba 3 años perdida. ¿Y si era importante? ¿Y si era lo que el niño había estado esperando todo este tiempo? ¿Y si alguna vez esperaste una carta que marcó tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para seguir escuchando historias como esta, porque hay mensajes que merecen ser leídos, aunque lleguen tarde. Vicente guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Decidió esperar. Primero investigaría. Hablaría con Elena. Averiguaría más sobre Daniel, el padre de Mateo. No podía simplemente entregarle la carta al niño sin saber qué contenía. ¿Y si era algo que le hacía daño? ¿Y si eran palabras que rompían su esperanza en lugar de alimentarla? Los días siguientes, Vicente se dedicó a hacer preguntas discretas. Habló con el padre Julián, el párroco del pueblo, quien conocía a todas las familias. Habló con don Miguel, que había sido profesor de Daniel en su juventud. Habló con la señora Carmela, que siempre sabía todo lo que ocurría en San Mateo del Valle, y poco a poco empezó a reconstruir la historia. Daniel había sido un joven soñador, de esos que miran al horizonte con los ojos llenos de futuro. Se había casado muy joven con Isabel, una chica del pueblo vecino, dulce y risueña. Mateo nació cuando Daniel tenía apenas 20 años. Al principio todo parecía perfecto. Daniel trabajaba en el campo, ayudaba a su madre, Elena, y cada noche volvía a casa para cargar a su hijo en brazos y hacerlo reír. Pero cuando Mateo tenía 3 años, Isabel enfermó. Fue algo repentino, algo que los médicos del pueblo no supieron tratar. En pocas semanas se fue consumiendo hasta que una mañana de otoño simplemente dejó de respirar. Daniel quedó destrozado.
El joven soñador se convirtió en un hombre silencioso, con la mirada perdida. Seguía cuidando a Mateo, pero había algo roto en él que nadie sabía cómo reparar. Daniel nunca superó la muerte de Isabel, le contó el padre Julián a Vicente, mientras tomaban té en la sacristía. Intentó ser fuerte por su hijo, pero el dolor era demasiado. Un día me dijo que necesitaba irse, que necesitaba encontrar una manera de construir un futuro mejor para Mateo. Le dije que el futuro estaba aquí, con su familia, pero no me escuchó. Tenía esa mirada de alguien que ya ha tomado una decisión. ¿Y se fue?, preguntó Vicente. Sí, una mañana de primavera, hace 3 años. Le prometió a Elena que volvería pronto, que encontraría trabajo en la ciudad, que les enviaría dinero. Pero nunca más supimos de él. Vicente sintió un peso en el pecho. Conocía esa historia. La había visto repetirse en muchas familias. Hombres que se iban buscando una vida mejor y se perdían en el camino. Algunos encontraban el éxito y olvidaban regresar. Otros encontraban el fracaso y no tenían el valor de volver con las manos vacías. Y otros simplemente desaparecían. ¿Crees que siga vivo?, preguntó Vicente, aunque temía la respuesta. El padre Julián suspiró mirando hacia la ventana, donde la luz del atardecer pintaba todo de dorado. No lo sé, Vicente. Dios sabrá. Pero ese niño merece saber algo. Merece más que esta incertidumbre. Vicente salió de la iglesia con la carta todavía en su bolsillo y con más preguntas que respuestas. Esa noche, en su casa, con Tristán el gato dormitando en su regazo, sacó el sobre y lo observó bajo la luz de la lámpara. La tentación de abrirlo era enorme, pero algo lo detenía. Una carta es sagrada. Es un pacto entre quien escribe y quien lee. Abrir una carta ajena es romper ese pacto. Pero, ¿y si dentro estaba la respuesta que Mateo necesitaba? Vicente pasó la noche en vela, dándole vueltas al dilema. Al amanecer, tomó una decisión. Iría a hablar con Elena. Le mostraría la carta. Juntos decidirían qué hacer. La mañana siguiente era un sábado. Vicente se vistió con cuidado, guardó la carta en un sobre nuevo y limpio para protegerla y caminó hacia la casa de Elena. El pueblo estaba despertando. Los niños jugaban en la plaza, las mujeres barrían las aceras, el olor del pan recién horneado llenaba el aire. Todo parecía normal, pero Vicente sentía que llevaba algo extraordinario entre las manos. Cuando llegó a la casa, Mateo estaba, como siempre, sentado en el muro. Esta vez tenía su cuaderno abierto y estaba dibujando. Vicente se acercó despacio. «Buenos días, joven Mateo». «Buenos días, don Vicente», respondió el niño sonriendo. «Mire, estoy dibujando la casa cuando mi papá vuelva. Voy a colgar flores en la puerta. ¿Le gusta?» Vicente miró el dibujo. Era simple, infantil, pero lleno de vida. Una casa con flores rojas en la puerta, un sol amarillo brillante y 2 figuras tomadas de la mano, un hombre y un niño. «Me encanta, Mateo. Es hermoso». «Gracias. Mi papá va a estar orgulloso cuando lo vea». Vicente sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que este niño mantuviera tanta fe? ¿De dónde sacaba esa certeza inquebrantable? ¿Está tu abuela? Sí, está en la cocina. Pase, don Vicente. Vicente entró en la casa. Era acogedora, limpia, con ese aroma a hogar que solo tienen los lugares donde hay amor. En la cocina, Elena estaba preparando el almuerzo. Al ver a Vicente, sonrió, aunque había sorpresa en sus ojos. Rara vez el cartero visitaba fuera de su horario de trabajo. «Vicente, qué sorpresa. ¿Quieres un café?» «Sí, gracias, Elena. Pero también necesito hablar contigo. Es importante». Elena sirvió 2 tazas de café y se sentaron a la mesa de madera gastada. Vicente sacó el sobre con cuidado y lo colocó entre ellos.
Elena lo miró y algo en su rostro cambió. Palideció ligeramente. ¿Qué es eso? Es una carta. Encontramos un montón de correspondencia perdida en la oficina de correos. Esta está dirigida a Mateo. No tiene remitente, pero el sello postal es de hace 3 años, justo cuando Daniel se fue. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Lo giró, lo observó, como si pudiera leer su contenido a través del papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que es de él? No lo sé, no la he abierto, pero pensé que tú deberías saberlo antes de dársela a Mateo. Elena cerró los ojos, respirando profundo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. He rezado tanto, tanto, pidiendo una señal, pidiendo saber si mi hijo está vivo, si está bien, si volverá algún día. Y ahora aparece esto. ¿Quieres que la abramos juntos? Elena asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Vicente tomó el sobre con cuidado y lo abrió despacio, como si dentro hubiera algo frágil que pudiera romperse. Dentro había una hoja doblada. La desdobló sobre la mesa y ambos se inclinaron para leer. La letra era temblorosa, escrita con prisa o con emoción, difícil de distinguir, pero era clara, y las palabras que contenía, las palabras lo cambiaban todo. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que esta carta finalmente llegó a ti. No sé cuánto tiempo habrá pasado, quizás días, quizás meses, espero que no sean años. Papá está en la ciudad trabajando muy duro para poder volver pronto a casa. Cada día pienso en ti. Cada noche antes de dormir cierro los ojos y te veo sonriendo. Eso es lo que me da fuerzas para seguir. Las cosas aquí no han sido fáciles, hijo, no como yo esperaba, pero no te he olvidado, nunca podría olvidarte. Eres lo más importante de mi vida. Tú y la abuela. Te prometo que voy a volver, te lo prometo con todo mi corazón. Solo necesito un poco más de tiempo, solo un poco más. Mientras tanto, quiero que seas valiente, quiero que cuides a la abuela. Quiero que sigas dibujando, porque tus dibujos son lo más hermoso que he visto. Y quiero que sepas que papá te quiere más que a nada en el mundo. Un día, muy pronto, voy a caminar por ese camino de tierra que tanto nos gusta. Voy a volver a casa, y voy a abrazarte tan fuerte que nunca más tendrás que soltarme. Te quiero, mi pequeño Mateo. Papá. El silencio que siguió fue absoluto. Elena tenía las manos sobre la boca, llorando en silencio. Vicente sentía un peso enorme en el pecho, como si la carta pesara más que todo el correo que había cargado en 50 años. Él quería volver, susurró Elena. Él quería volver. Pero esta carta nunca llegó, dijo Vicente con la voz rota. Mateo esperó sin saber que su padre le había escrito, sin saber que su padre pensaba en él. Elena tomó la carta entre sus manos, apretándola contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. ¿Qué hago, Vicente? ¿Se la doy? ¿Cómo le explico que su padre escribió hace 3 años y la carta se perdió? ¿Qué si nunca volvió no fue porque no quisiera, sino porque no terminó la frase? No era necesario. Ambos sabían lo que quedaba sin decir. Si Daniel había querido volver, si había prometido hacerlo pero nunca lo hizo, solo había 2 posibilidades. O algo se lo había impedido, o había perdido la voluntad en el camino. Creo, dijo Vicente eligiendo sus palabras con cuidado, que Mateo merece leer esta carta, merece saber que su padre lo amaba, que su espera no fue en vano. Pero también creo que debemos buscar a Daniel, averiguar qué pasó, si está vivo, encontrarlo. Si no, al menos Mateo tendrá estas palabras. Elena asintió, secándose las lágrimas. Me ayudarías, Vicente, me ayudarías a buscarlo. Vicente tomó la mano arrugada de Elena entre las suyas y la apretó con ternura. Por supuesto. Vamos a encontrarlo, te lo prometo.
Y así comenzó una búsqueda que cambiaría sus vidas para siempre. Vicente y Elena decidieron no decirle nada a Mateo todavía. Primero querían tener respuestas. Le darían la carta cuando supieran más, cuando pudieran acompañarla con algo más que preguntas. Mientras tanto, Vicente empezó a investigar. Lo primero que hizo fue revisar las otras cartas perdidas. Si había una carta de Daniel para Mateo, habría otras. Pasó días en el sótano de la oficina postal, revisando cada sobre, cada dirección, y entonces encontró algo más. Otra carta. También de hace 3 años, esta vez dirigida a Elena, con el mismo remitente, Daniel. Vicente la llevó inmediatamente a Elena, y juntos la leyeron. En esta segunda carta, Daniel le explicaba a su madre que había conseguido un trabajo en una fábrica en la ciudad, que las cosas iban mejor de lo esperado, que pronto ahorraría suficiente para volver. Le daba una dirección: calle Esperanza 47, ciudad de San Luis. Le pedía que cuidara a Mateo, que le dijera que papá volvería pronto. «¡Tenemos una dirección!», exclamó Elena con una mezcla de emoción y temor. «Podemos buscarlo». «Voy a ir», dijo Vicente. «Voy a ir a esa dirección y voy a encontrar a tu hijo». «Pero Vicente, ya no estás joven para ese viaje». «Tengo 72 años, no 72 achaques», respondió Vicente con una sonrisa. «He repartido correo toda mi vida. Es hora de que entregue personalmente la carta más importante de todas». Y así, 2 días después, Vicente subió a un autobús con destino a San Luis. Llevaba consigo las 2 cartas, una foto vieja de Daniel que Elena le había dado, y una determinación que no había sentido en años. Sentía que esta misión era más que un trabajo, era una misión de vida, una oportunidad de reparar lo que el olvido y la negligencia habían roto. El viaje duró 6 horas. Vicente observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba, cómo las colinas verdes daban paso a campos secos y luego a la ciudad, con sus edificios grises y calles atestadas. San Luis era el tipo de ciudad que tragaba a las personas, donde era fácil perderse entre la multitud y el ruido. Cuando llegó, ya era tarde. Buscó un hostal económico cerca de la estación de autobuses y pasó la noche allí, escuchando el rumor constante del tráfico, tan diferente al silencio apacible de San Mateo del Valle. A la mañana siguiente salió temprano con la dirección anotada en un papel arrugado. Calle Esperanza 47 estaba en un barrio viejo, de edificios bajos y fachadas descoloridas. Vicente caminó despacio, sintiendo el peso de la edad en las rodillas, pero sin detenerse. Encontró el número. Era un edificio de apartamentos de 3 pisos, con ventanas protegidas por rejas oxidadas y ropa tendida en los balcones. Tocó el timbre del portero. Un hombre mayor, de rostro cansado, le abrió. «Buenas tardes. Estoy buscando a Daniel Martínez. ¿Vive aquí?» El portero lo miró con desconfianza. «¿Quién pregunta?» «Soy cartero. Tengo una carta para él. Es importante». El hombre suspiró. «Daniel vivió aquí hace unos años, sí, pero se fue hace tiempo. 2 años, creo. Tal vez más». Vicente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Sabe a dónde se fue?» «No. Dejó el apartamento de un día para otro. Dejó deudas. El dueño estuvo furioso. No dejó dirección. Nada. ¿Recuerda algo de él? ¿Algo que pueda ayudarme a encontrarlo?» El portero se rascó la cabeza pensando. «Trabajaba en una fábrica cerca de aquí. La fábrica de textiles San Andrés. Tal vez allí sepan algo». Vicente agradeció y se dirigió hacia la fábrica. Era un edificio grande, de ladrillos rojos, rodeado por una cerca de alambre. Entró a la oficina administrativa y preguntó por Daniel. Una secretaria revisó los archivos. «Daniel Martínez trabajó aquí, sí, pero fue despedido hace 2 años por ausencias repetidas. No tenemos registro de dónde está ahora».
Vicente sintió la frustración crecer en su pecho. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Pero no se rindió. Pasó los siguientes días preguntando en el barrio, mostrando la foto de Daniel a cualquiera que quisiera mirarla. La mayoría sacudía la cabeza. Algunos recordaban vagamente a un hombre que coincidía con la descripción, pero nadie sabía dónde estaba ahora. Una tarde, mientras Vicente estaba sentado en un banco de una pequeña plaza, agotado y desanimado, un hombre se sentó a su lado. Era joven, de unos 30 años, con ropas de trabajo sucias y expresión amable. «Disculpe, señor. Lo he visto preguntando por Daniel Martínez. Creo que lo conocí». Vicente se enderezó de inmediato. «¿Lo conoció? ¿Sabe dónde está?» El hombre asintió despacio. «Trabajamos juntos en la fábrica un tiempo. Éramos amigos. Bueno, lo que se puede llamar amistad en este lugar. Daniel era un buen tipo, callado pero bueno. Siempre hablaba de su hijo. Decía que iba a volver a casa pronto». «¿Qué pasó? ¿Por qué se fue?» El hombre suspiró. «Daniel tuvo un accidente. Nada grave, pero se lastimó la espalda. No podía trabajar como antes. Lo despidieron. Después de eso empezó a caer en una espiral. Sin trabajo, sin dinero. Lo vi hundiéndose. Intenté ayudarlo, pero él se alejó. La última vez que lo vi, me dijo que no podía volver a casa sin haber logrado nada, que no podía enfrentar a su familia siendo un fracaso». Vicente sintió una mezcla de tristeza y frustración. ¿Y a dónde fue? No lo sé con certeza, pero mencionó algo sobre irse al norte, a buscar trabajo en las minas. Dijo que allí pagaban bien y que podría juntar dinero rápido. Le dije que era peligroso, que no lo hiciera, pero estaba desesperado. ¿Las minas? ¿Cuáles? Las minas de carbón en Santa Catalina. Es un pueblo pequeño, a unas 3 horas de aquí en autobús. Vicente anotó el nombre del pueblo en su libreta. Agradeció al hombre, quien le estrechó la mano con fuerza. «Espero que lo encuentre, señor. Daniel merece una segunda oportunidad. Todos la merecemos». Vicente tomó otro autobús, esta vez hacia Santa Catalina. El viaje era más difícil, por carreteras mal asfaltadas que serpenteaban entre montañas. Sentía el cansancio en cada hueso, pero la imagen de Mateo esperando en el muro de su casa lo mantenía en movimiento. Santa Catalina era un pueblo minero, triste y gris, donde el polvo de carbón lo cubría todo. Las casas eran pequeñas, las calles estrechas, y había una sensación de pesadez en el aire. Vicente preguntó en la oficina de la compañía minera. Le dijeron que Daniel había trabajado allí, sí, pero que se había ido hace casi un año. ¿A dónde se fue? No lo sabemos. Dejó el trabajo de repente. Algunos de los compañeros dijeron que estaba enfermo, otros que simplemente se cansó de la mina. Era un trabajo duro, señor, no todo el mundo lo resiste. Vicente salió de la oficina sintiéndose derrotado. Había viajado tanto, había seguido tantas pistas y cada una lo llevaba a un lugar vacío, a un rastro que se desvanecía. Se sentó en un banco cerca de la plaza central del pueblo, mirando a los mineros regresar de su turno, cubiertos de hollín, con expresiones cansadas. ¿Habría muerto Daniel? ¿Se habría perdido para siempre en este mundo de ciudades grises y trabajos duros? ¿Cómo le diría a Elena que no pudo encontrarlo? ¿Cómo le diría a Mateo que su espera fue en vano? Pero entonces algo llamó su atención. Al otro lado de la plaza había una pequeña iglesia, y frente a ella un hombre estaba barriendo las escaleras. Era delgado, con el cabello oscuro algo largo y movimientos lentos. Algo en su postura, en la forma en que movía la escoba, le resultó familiar a Vicente.
Se levantó del banco y caminó hacia la iglesia. A medida que se acercaba, el corazón le latía más rápido. El hombre levantó la vista al escuchar los pasos, y entonces Vicente lo vio. Era Daniel, más delgado, más pálido, con líneas de cansancio marcadas en el rostro. Pero era él, los mismos ojos oscuros de Mateo, la misma forma de la mandíbula que tenía en la foto vieja. ¿Daniel?, preguntó Vicente con la voz temblorosa. ¿Daniel Martínez? El hombre lo miró con sorpresa y confusión. Sí. ¿Quién es usted? Vicente sintió una emoción tan grande que apenas podía respirar. Soy Vicente. Soy el cartero de San Mateo del Valle, y he venido a buscarte. Daniel palideció. La escoba cayó de sus manos con un ruido seco. Se tambaleó ligeramente, como si las palabras lo hubieran golpeado. San Mateo, la abuela, Mateo, ¿están bien? Están bien, dijo Vicente acercándose. Pero te están esperando. Te han esperado durante 3 años. Daniel se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto profundo, desgarrador, de alguien que ha cargado con una culpa demasiado pesada durante demasiado tiempo. No puedo volver, dijo entre sollozos. No puedo. Fracasé. No conseguí nada. No tengo dinero. No tengo nada que ofrecerles. ¿Cómo voy a mirar a mi hijo a los ojos y decirle que no logré nada? Vicente puso una mano en el hombro de Daniel. Tu hijo no te espera con dinero, Daniel. Te espera con amor. Y eso es lo único que necesita. Daniel sacudió la cabeza llorando. Les prometí que volvería siendo alguien mejor, alguien que pudiera cuidarlos. Y mira en lo que me convertí. Un hombre que barre iglesias en un pueblo olvidado. Vicente sacó las 2 cartas del bolsillo de su chaqueta. Las puso en las manos temblorosas de Daniel. Escribiste estas cartas hace 3 años. Se perdieron. Nunca llegaron a casa. Pero yo las encontré, y vine a entregártelas personalmente para que regreses conmigo y se las des tú mismo a tu familia. Daniel miró las cartas. Reconoció su propia letra, sus propias palabras escritas en un tiempo cuando todavía tenía esperanza. Leyó la carta que había escrito para Mateo, y al terminar, las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Mi hijo, mi pequeño, todavía me espera. Cada mañana se sienta en el muro de la casa y espera verte venir por el camino. Dibuja tu regreso una y otra vez. Nunca perdió la fe en ti. Daniel cayó de rodillas, abrazando las cartas contra su pecho. No merezco ese amor. Nadie merece el amor, Daniel, dijo Vicente con la voz llena de ternura. El amor es un regalo, y tu hijo te lo está ofreciendo. Solo tienes que aceptarlo. Pasaron varios minutos en silencio. Vicente se sentó en las escaleras de la iglesia junto a Daniel, quien seguía llorando, liberando años de dolor, culpa y soledad. Finalmente, Daniel levantó la vista. ¿De verdad me recibirían de vuelta después de todo este tiempo? No tienes idea de cuánto, respondió Vicente. Elena me pidió que te buscara. Mateo reza cada noche por tu regreso. Están esperándote, Daniel. Y están listos para perdonar, para abrazar, para volver a empezar. Daniel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo miedo, Vicente. Tengo tanto miedo de no ser suficiente. El miedo es parte de regresar a casa, pero el amor es más grande que el miedo, y tu familia te ama. Eso es lo único que importa. Daniel asintió despacio, respirando profundo. Se puso de pie, todavía temblando, pero con una chispa nueva en los ojos. Era la chispa de la esperanza, la chispa de alguien que ha decidido intentarlo una vez más. Voy a volver, susurró. Voy a volver a casa. El padre Tomás, el párroco de la iglesia de Santa Catalina, salió en ese momento y vio la escena. Era un hombre mayor, de expresión amable. Se acercó y puso una mano en el hombro de Daniel.
Daniel, ¿todo está bien? Sí, padre. Este señor me ha traído noticias de mi familia. Voy a volver a casa. El padre Tomás sonrió con calidez. Me alegra mucho escuchar eso. Has trabajado duro aquí, hijo. Has sido una buena persona. Pero siempre supe que tu lugar estaba en otro sitio. Ve, y que Dios te bendiga. Daniel empacó sus pocas pertenencias esa misma tarde. No tenía mucho. Una mochila vieja con algo de ropa, un rosario que el padre Tomás le había regalado y las 2 cartas que Vicente le había entregado. Eso era todo, pero era suficiente. Al día siguiente, Vicente y Daniel subieron juntos al autobús de regreso a San Luis y de allí a San Mateo del Valle. El viaje de regreso fue largo, pero diferente. Ahora Vicente no viajaba solo, y Daniel, por primera vez en 3 años, sentía que estaba yendo en la dirección correcta. Durante el viaje hablaron. Daniel le contó a Vicente toda su historia. Cómo había llegado a la ciudad lleno de esperanza, cómo había conseguido trabajo, cómo había ahorrado cada centavo pensando en el día en que volvería a casa como un héroe. Pero entonces vino el accidente, la pérdida del trabajo, las deudas, y con cada fracaso la vergüenza crecía, hasta que ya no pudo más. Pensé que si no podía darle a mi hijo una vida mejor, entonces no tenía sentido volver, dijo Daniel mirando por la ventana. Pensé que sería mejor que me olvidara, que siguiera adelante sin mí. Los hijos no quieren héroes, Daniel, dijo Vicente. Quieren padres, quieren alguien que esté allí, que los abrace, que les diga que todo va a estar bien. Eso es lo que Mateo necesita. No dinero, no éxito, a ti. Daniel asintió con lágrimas en los ojos. Tengo tanto que compensar. No se trata de compensar, se trata de estar desde ahora. Eso es todo. Cuando el autobús finalmente llegó a San Mateo del Valle, ya era tarde en la noche. Las estrellas brillaban en el cielo despejado y el pueblo dormía en silencio. Vicente y Daniel caminaron despacio por las calles empedradas. Daniel miraba todo como si lo viera por primera vez. La plaza, la iglesia, las casas conocidas, todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. ¿Crees que todavía me recuerde?, preguntó Daniel con la voz temblorosa. Tenía 5 años cuando me fui. Ahora tiene 8. Tal vez me haya olvidado. Un niño nunca olvida a su padre, respondió Vicente. Pero si tienes dudas, pregúntale a tu madre primero. Ella sabrá cómo preparar el reencuentro. Llegaron a la casa de Elena. La luz de la cocina estaba encendida. A través de la ventana podían ver a Elena sentada en la mesa, con una taza de té entre las manos, mirando hacia la nada. Era una imagen de soledad y espera que partía el corazón. Vicente tocó suavemente la puerta. Elena abrió, sorprendida de tener visitas a esa hora, y entonces vio a Daniel. Durante un momento el tiempo se detuvo. Elena se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. Daniel estaba de pie frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas, tembloroso, vulnerable. «Mamá», fue todo lo que pudo decir. Elena dio un grito ahogado y se lanzó a abrazarlo, llorando, riendo, temblando. Lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer asegurarse de que era real, de que no era un sueño. Mi hijo volvió», repetía una y otra vez entre sollozos. Entraron en la casa. Elena no podía soltar a Daniel. Le tocaba el rostro, el cabello, las manos, como si quisiera memorizar cada detalle. Vicente se quedó en la puerta, observando la escena con una sonrisa y lágrimas en los ojos. Esta era la razón por la que había sido cartero toda su vida, para este momento, para llevar conexión, amor, esperanza. «Vicente, gracias», dijo Elena volteándose hacia él. «Gracias por traerlo de vuelta. No me des las gracias. Solo entregué una carta. El resto fue cosa de ustedes».
¿Está dormido?, preguntó Daniel mirando hacia las habitaciones. ¿Mateo está dormido? Elena asintió. Duerme en su cuarto. Pero, ¿quieres esperarlo hasta mañana? Quizás sería mejor. No, interrumpió Daniel. No puedo esperar más. He esperado demasiado tiempo. Quiero verlo ahora. Elena lo guió hacia la habitación de Mateo. Era un cuarto pequeño, con paredes pintadas de azul claro y dibujos pegados por todas partes. Dibujos del niño, dibujos de una casa, de un hombre caminando por un camino, de un padre y un hijo juntos. Cientos de dibujos, todos contando la misma historia, la espera, la esperanza, el sueño del regreso. Daniel se acercó a la cama. Allí, dormido bajo una manta de colores, estaba Mateo, su hijo. Había crecido. Su rostro había perdido algo de la redondez infantil, pero seguía siendo el mismo niño que Daniel había dejado atrás. Dormía profundamente, con una expresión de paz. Daniel se arrodilló junto a la cama, extendió una mano temblorosa y acarició suavemente el cabello de Mateo. El niño se movió levemente, pero no despertó. «Mi pequeño», susurró Daniel. «Papá volvió. Papá finalmente volvió». Y entonces, como si las palabras hubieran atravesado el sueño, Mateo abrió los ojos. Despacio, confundido al principio, vio un rostro que le resultaba familiar, pero que no terminaba de ubicar. Y entonces, como un rayo de luz, el reconocimiento llegó. «Papá», murmuró con la voz pastosa del sueño. «Sí, Mateo, soy yo. Papá está aquí». Mateo se sentó de golpe en la cama. Miró a Daniel, parpadeando, como si no pudiera creer lo que veía, y entonces una sonrisa enorme, radiante, iluminó su rostro. «Papá, sabía que ibas a volver, lo sabía». Se lanzó a los brazos de Daniel, abrazándolo con toda la fuerza que su cuerpo pequeño podía reunir. Daniel lo apretó contra su pecho, llorando, riendo, sintiendo que algo roto dentro de él finalmente se reparaba. «Lo siento, hijo, lo siento tanto. Papá se perdió en el camino, pero ya está aquí, ya estoy aquí». «No importa, papá, lo importante es que volviste. Yo sabía que ibas a volver. Todos decían que no, pero yo sabía». Daniel besó la frente de su hijo una y otra vez, como si con cada beso pudiera borrar los años de ausencia. «Te quiero, Mateo. Te quiero más que a nada en el mundo». «Yo también te quiero, papá. Te hice muchos dibujos. ¿Quieres verlos?» «Sí, hijo. Quiero verlos todos». Y allí, en esa habitación pequeña, con las paredes llenas de dibujos de esperanza, padre e hijo se abrazaron como si el tiempo perdido pudiera recuperarse en ese único abrazo. Elena y Vicente observaban desde la puerta, llorando de felicidad, y en ese momento supe que hay historias que merecen ser contadas. Historias que nos recuerdan que el amor es más fuerte que el tiempo, que la distancia, que el dolor. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que la compartas, a que te suscribas para seguir recibiendo historias como esta y a que dejes un comentario contándome si alguna vez viviste una espera que valió la pena. Porque todos, de alguna manera, hemos esperado algo o a alguien, y a veces, solo a veces, esa espera se convierte en un milagro. Los días siguientes fueron de sanación. Daniel no regresó como un héroe triunfante, sino como un hombre quebrado que necesitaba ser reconstruido. Pero el amor de su familia fue el pegamento que unió cada pedazo roto. Vicente siguió visitándolos regularmente. Se había convertido en parte de la familia, en el ángel que había hecho posible el reencuentro. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín, Daniel le preguntó: «Vicente, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te tomaste la molestia de buscarme? Podías simplemente haber entregado la carta y seguir con tu vida». Vicente sonrió, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Porque he repartido correo durante 50 años.
He visto cartas de amor, de despedida, de alegría, de dolor, y aprendí que cada carta es un puente entre corazones. Esa carta tuya era más que papel y tinta, era una promesa, y las promesas deben cumplirse. Daniel asintió con los ojos húmedos. No sé cómo pagarte. No tienes que pagarme nada. Solo quédate con tu hijo. Eso es todo el pago que necesito. Mateo corrió hacia ellos, con su cuaderno de dibujos en las manos. Miren, hice un dibujo nuevo. Era un dibujo diferente a todos los anteriores. Ya no era un hombre caminando solo por un camino. Ahora era una familia completa. Una abuela, un padre, un hijo, y junto a ellos un cartero con su bolsa de correo. Todos juntos, frente a una casa con flores en la puerta y un sol brillante. «Es hermoso, Mateo», dijo Vicente con la voz emocionada. «Es el dibujo más hermoso que he visto. Es porque ahora estamos todos juntos», dijo Mateo sonriendo. «Y nadie va a irse, ¿verdad, papá?» Daniel abrazó a su hijo. «Nunca más, hijo, nunca más». Y mientras el sol se ponía sobre San Mateo del Valle, pintando el cielo de colores cálidos, Vicente sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que su vida tenía sentido, que su trabajo no había sido solo entregar sobres y paquetes, sino entregar esperanza, conexión, amor. Esa noche, antes de dormir, Vicente abrió su viejo diario y escribió: «Hoy entregué la carta más importante de mi vida. No fue solo un papel con palabras, fue un puente que reunió a una familia. Y aprendí que nunca es tarde para reparar lo roto, para encontrar lo perdido, para volver a casa. Porque el hogar no es un lugar, es donde el corazón encuentra paz». Cerró el diario y apagó la luz. Tristán el gato ronroneaba a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, Vicente se durmió con una sonrisa en el rostro. Los meses siguientes trajeron cambios para todos. Daniel encontró trabajo en el pueblo, ayudando en la carpintería de don Ramón. No era mucho, pero era suficiente. Cada día volvía a casa, donde Mateo lo esperaba con sus dibujos y sus historias. Cada noche cenaban juntos, los tres, Elena, Daniel y Mateo. Y la casa que antes había estado llena de silencio y espera, ahora rebosaba de risas, conversaciones y vida. Vicente seguía repartiendo el correo, pero ahora con una energía renovada. Cada carta que entregaba lo hacía con un cuidado especial, sabiendo que dentro de cada sobre podía haber un milagro esperando suceder. Y siempre, siempre se detenía frente a la casa de Mateo para saludar. Un día, Mateo le entregó un sobre. «Don Vicente, esto es para usted». Vicente abrió el sobre con curiosidad. Dentro había un dibujo. Era él, Vicente, con su uniforme de cartero y su bolsa de correo, caminando por las calles del pueblo. Y debajo, con letra infantil pero clara, decía: «Gracias por traer a mi papá de vuelta. Eres mi héroe». Vicente sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Guardó el dibujo en su bolsa, junto a su corazón, donde siempre lo llevaría. «Gracias, Mateo. Este es el mejor pago que he recibido en toda mi vida». Mateo sonrió. «Don Vicente, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, hijo. ¿Por qué las cartas son tan importantes?» Vicente se agachó hasta quedar a la altura del niño. Pensó por un momento, buscando las palabras correctas. «Las cartas son importantes porque llevan pedazos de nosotros. Cuando escribimos una carta, ponemos nuestro corazón en el papel. Y cuando alguien la lee, nuestro corazón llega hasta ellos, sin importar cuán lejos estén. Por eso mi trabajo es tan importante, porque soy el que lleva esos corazones de un lugar a otro». Mateo asintió, comprendiendo. «Entonces, usted es como un guardián de corazones». «Sí», dijo Vicente sonriendo. «Me gusta esa forma de decirlo. Soy un guardián de corazones». Y así, la vida en San Mateo del Valle volvió a encontrar su ritmo.
Pero ahora era un ritmo lleno de esperanza, de segundas oportunidades, de amor que había sido probado y había salido victorioso. Daniel empezó a escribir. Cada noche, después de acostar a Mateo, sacaba un cuaderno y escribía. Escribía sobre su viaje, sobre sus errores, sobre el dolor y la redención. No sabía si alguien alguna vez leería esas palabras, pero necesitaba escribirlas. Necesitaba sacar todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Una noche, Elena encontró el cuaderno. Lo leyó con lágrimas en los ojos. «Hijo, esto es hermoso. Deberías compartirlo». «No sé, mamá, son solo mis pensamientos». «Son más que eso. Son una historia de esperanza, y el mundo necesita historias de esperanza». Daniel lo pensó, y finalmente decidió escribir una carta. Pero esta vez no era para su familia. Era para todos aquellos que se habían perdido en el camino, para todos los que habían fracasado y tenían miedo de volver a casa. La envió a un periódico regional, y para su sorpresa la publicaron. La carta se tituló «Nunca es tarde para volver a casa». En ella, Daniel contaba su historia sin adornos, sin esconder sus errores. Hablaba del miedo, de la vergüenza, del dolor de sentirse un fracaso, pero también hablaba del amor que lo había esperado, del perdón que lo había sanado, de la familia que lo había recibido con los brazos abiertos. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas escribieron al periódico compartiendo sus propias historias. Padres que se habían alejado de sus hijos, hijos que no hablaban con sus padres, familias rotas que anhelaban reconciliarse pero no sabían cómo dar el primer paso. Y entonces Daniel tuvo una idea. «Vicente», le dijo una tarde, «¿y si organizamos algo en el pueblo? Una especie de evento donde las personas puedan escribir cartas a aquellos que han perdido o de quienes se han alejado. Cartas de perdón, de amor, de esperanza. Y tú podrías ayudar a entregarlas». Vicente sonrió. «Me parece una idea maravillosa». Y así nació el Día de las Cartas del Corazón. Lo organizaron para el próximo mes. Pusieron anuncios en el pueblo y en los pueblos vecinos. La idea era simple. Cualquiera podía venir, escribir una carta a alguien importante en su vida y dejarla en un buzón especial. Vicente y otros voluntarios se encargarían de entregarlas. El día llegó. La plaza del pueblo se llenó de gente. Había mesas con papel, sobres, plumas. Había personas de todas las edades. Algunos escribían con lágrimas en los ojos. Otros sonreían mientras recordaban momentos felices. Algunos escribían a personas vivas, otros a quienes ya no estaban. Mateo ayudaba entregando sobres. Se paseaba entre las mesas con su sonrisa brillante, ofreciendo ayuda, y cada vez que alguien terminaba una carta, la metía en el buzón especial decorado con flores y dibujos. Al final del día, habían recolectado más de 200 cartas. Vicente, junto con Daniel y otros voluntarios, pasó las siguientes semanas entregándolas. Algunas direcciones eran locales, otras estaban en ciudades lejanas, y cada entrega era una historia en sí misma. Hubo una anciana que recibió una carta de su hija, con quien no hablaba desde hacía 10 años. Lloraron juntas y se abrazaron, prometiendo no volver a dejar que el orgullo las separara. Hubo un padre que recibió una carta de su hijo, diciéndole que lo perdonaba por no haber estado presente. Se reencontraron y empezaron de nuevo. Hubo una mujer que escribió a su mejor amiga, a quien había perdido por una tontería. La carta llegó, y la amistad se reconstruyó más fuerte que antes. Cada carta era un pequeño milagro, y Vicente, el viejo cartero, era el ángel que los hacía posibles. Un año después del regreso de Daniel, el pueblo de San Mateo del Valle organizó una ceremonia para honrar a Vicente.
Le entregaron un reconocimiento por su dedicación y por haber iniciado algo tan hermoso como el Día de las Cartas del Corazón, que ahora se celebraba anualmente. Vicente subió al pequeño escenario en la plaza. Miró a la multitud, rostros conocidos, familias reunidas, niños jugando. Y allí, en primera fila, estaban Elena, Daniel y Mateo, aplaudiendo con orgullo. No sé qué decir, comenzó Vicente con la voz temblorosa. He sido cartero toda mi vida. Pensé que mi trabajo era solo entregar sobres. Pero aprendí que era mucho más que eso. Era entregar esperanza, era conectar corazones. Y si algo bueno salió de todo esto, es saber que las cartas, esas cosas simples de papel y tinta, tienen el poder de cambiar vidas. Gracias a todos por recordarme la importancia de mi trabajo. Y gracias especialmente a Mateo, quien nunca perdió la fe. Porque esa fe fue la que lo cambió todo. El aplauso fue ensordecedor. Mateo corrió al escenario y abrazó a Vicente. Era un abrazo lleno de gratitud, de amor, de reconocimiento. Esa noche, después de la ceremonia, Vicente regresó a su casa. Se sentó en su silla favorita con Tristán en su regazo y miró por la ventana hacia las estrellas. Sentía una paz profunda. Una satisfacción que no tenía que ver con el reconocimiento, sino con saber que su vida había tenido propósito. Pensó en Lucía, su esposa, y cómo le hubiera encantado ver todo esto. Sonrió, imaginando que de alguna manera, desde donde estuviera, ella lo estaba viendo y estaba orgullosa. «Lo hicimos bien, amor», murmuró hacia las estrellas. «Lo hicimos bien». Y en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que no estaba solo, que el amor de las personas que había ayudado, de las vidas que había tocado, lo acompañaba. Y eso era más que suficiente. Los años siguieron pasando. Mateo creció. Se convirtió en un joven apasionado por el arte y la escritura. Seguía dibujando, pero ahora también escribía historias. Historias de esperanza, de reencuentros, de amor que vence cualquier obstáculo. Daniel se convirtió en un carpintero respetado en el pueblo. Construía muebles hermosos, pero lo que más le gustaba era pasar tiempo con su hijo. Cada tarde, después del trabajo, se sentaban juntos en el jardín y hablaban de todo y de nada, recuperando el tiempo perdido, construyendo nuevos recuerdos. Elena envejeció con gracia. Su casa se llenó de risas nuevamente, y cada noche, antes de dormir, daba gracias por el milagro que había traído de vuelta a su hijo. Y Vicente seguía siendo el cartero. Aunque ya pasaba de los 75 años, seguía caminando por las calles de San Mateo del Valle, entregando correo con el mismo cuidado de siempre. Los niños lo saludaban, las abuelas le ofrecían té, los jóvenes lo respetaban, y cada vez que pasaba frente a la casa de Mateo, se detenía un momento. Ya no veía a un niño esperando en el muro, ahora veía a una familia completa, unida, feliz, y eso le llenaba el corazón de una alegría indescriptible. Un día, Mateo, ya de 18 años, fue a visitar a Vicente. «Don Vicente, tengo algo para usted». Le entregó un libro. En la portada decía «El cartero de las cartas olvidadas», por Mateo Martínez. Vicente miró el libro con asombro. «¿Escribiste un libro?» «Sí. Es nuestra historia. La historia de cómo usted encontró la carta de mi padre y me lo trajo de vuelta. Pero también es la historia de todas las cartas que usted ha entregado, de todas las vidas que ha tocado. Quería que el mundo supiera lo que usted hace». Vicente abrió el libro. En la primera página había una dedicatoria. «Para Vicente, el guardián de corazones. Gracias por recordarme que la esperanza nunca se pierde, solo espera ser encontrada». Las lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas de Vicente. «Gracias, Mateo, no tengo palabras».
No necesita palabras, don Vicente. Solo necesito que sepa que usted cambió mi vida y la de muchos otros. Y esta historia necesitaba ser contada. El libro se publicó y se convirtió en un pequeño éxito local. Las personas de los pueblos vecinos lo leían y se emocionaban. Algunos incluso viajaban a San Mateo del Valle para conocer a Vicente, el cartero de la historia. Pero para Vicente, el verdadero éxito no estaba en la fama o el reconocimiento. Estaba en los abrazos de Mateo, en las sonrisas de Elena, en la tranquilidad de Daniel. Estaba en saber que una carta perdida encontrada a tiempo había cambiado el rumbo de una familia. Una tarde de verano, Vicente estaba sentado en la plaza disfrutando de la brisa fresca. Mateo se sentó a su lado. «Don Vicente, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, Mateo, siempre». «¿Alguna vez se arrepintió de algo?» Vicente pensó por un momento. «Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con Lucía cuando ella estaba viva. Siempre pensé que habría más tiempo. Pero el tiempo es algo que no podemos controlar. Por eso ahora trato de vivir cada día como si fuera importante. Porque lo es». Mateo asintió. «Yo antes me arrepentía de haber esperado tanto, de haber creído cuando todos me decían que mi padre no volvería. Pero ahora entiendo que esa espera no fue en vano, fue necesaria, porque me enseñó que la fe vale la pena». Vicente sonrió. «Tienes razón, hijo. La fe vale la pena, siempre». Se quedaron en silencio, observando el atardecer pintar el cielo de colores imposibles. Y en ese silencio compartido, había una paz que no necesitaba palabras. Pasaron los años. Vicente envejeció más, pero su espíritu seguía siendo el de un joven lleno de propósito. Seguía entregando correo, aunque ahora con pasos más lentos. El pueblo entero lo cuidaba. Nadie permitía que cargara bolsas demasiado pesadas. Todos se aseguraban de que estuviera bien, y entonces un día Vicente sintió que su cuerpo ya no podía más. Los médicos le dijeron que era hora de retirarse, que su corazón, ese corazón que había cargado tantas emociones ajenas, necesitaba descansar. Vicente aceptó con gracia. En su última ruta como cartero, todo el pueblo salió a despedirlo. Las calles estaban llenas de personas aplaudiendo, agradeciéndole, llorando. Niños le entregaban flores, adultos le daban abrazos, ancianos le apretaban las manos con gratitud. Y cuando llegó a la casa de Mateo, la familia entera estaba esperándolo. Elena, Daniel, Mateo, y ahora también la novia de Mateo, una joven llamada Clara, dulce y llena de vida. «Don Vicente», dijo Mateo, «no podíamos dejar que terminara su último día sin agradecerle una vez más». «No tienen que agradecerme nada», respondió Vicente con la voz quebrada. «Ustedes me dieron tanto como yo les di. Me recordaron por qué amo lo que hago». Daniel se acercó y le entregó un sobre. «Esto es para usted. Ábralo cuando esté en casa». Vicente tomó el sobre con cuidado y lo guardó en su bolsa. Se despidió de todos con abrazos largos y miradas llenas de amor. Y caminó de regreso a su casa, sabiendo que esta era la última vez que recorrería ese camino como cartero. Esa noche, sentado en su silla con Tristán en el regazo, Vicente abrió el sobre. Dentro había una carta. La letra era de Daniel, y decía: «Querido Vicente, hace años estaba perdido en la vergüenza, en el miedo, en la sensación de que había fracasado en todo, y entonces apareciste tú, un cartero viejo con una carta que se había perdido. Esa carta me trajo de vuelta a casa, pero no fue solo la carta, fuiste tú, tu bondad, tu determinación, tu fe en que todavía había esperanza para mí. Gracias por no rendirte. Gracias por buscarme cuando nadie más lo habría hecho. Gracias por recordarme que el amor de una familia es más fuerte que cualquier fracaso. Hoy te retiras, pero tu legado seguirá vivo.
en cada carta que se entregue, en cada corazón que se conecte, en cada familia que se reúna, porque tú nos enseñaste que las cartas no son solo papel, son puentes, son milagros. Te queremos, Vicente, y siempre te estaremos agradecidos. Con cariño, Daniel, Elena, Mateo y toda nuestra familia. Vicente terminó de leer con lágrimas cayendo sobre el papel. Abrazó la carta contra su pecho y sonrió. Había vivido una vida buena, una vida con propósito, y ahora podía descansar en paz. Los años que siguieron fueron tranquilos para Vicente. Pasaba los días en su casa, leyendo, escribiendo en su diario, recibiendo visitas. Mateo lo visitaba seguido, trayéndole historias de su vida, de sus nuevos proyectos. Se había convertido en escritor profesional y cada libro que escribía llevaba un pedazo de las enseñanzas que Vicente le había dado. Un día de primavera, cuando las flores llenaban el pueblo de colores y aromas, Vicente sintió que era hora. Su cuerpo estaba cansado. Su corazón, que había latido por tantos años con tanta pasión, estaba listo para descansar. Llamó a Mateo, a Daniel, a Elena. Los quería ver una última vez. Cuando llegaron, se sentaron alrededor de su cama. Vicente los miró con ojos llenos de amor. «No estén tristes», les dijo, con la voz débil pero clara. «He vivido una vida hermosa. He amado. He sido amado. He hecho lo que vine a hacer, y ahora es hora de descansar». «Don Vicente», comenzó Mateo con la voz rota, «no sabemos qué haríamos sin usted». «Van a estar bien», respondió Vicente. «Tienen todo lo que necesitan, se tienen el uno al otro, y eso es lo más importante». Tomó la mano de Mateo entre las suyas. «Prométeme algo, hijo. Sigue escribiendo. Sigue contando historias de esperanza. El mundo las necesita, y cada vez que escribas, recuerda que las palabras tienen poder. El poder de sanar, de conectar, de cambiar vidas. Lo prometo, don Vicente, lo prometo». Vicente sonrió, cerró los ojos, y con una última respiración tranquila, se fue. El funeral de Vicente fue el evento más grande que San Mateo del Valle había visto en décadas. Personas de todos los pueblos vecinos vinieron a despedirlo. La iglesia estaba llena hasta el último rincón. Todos tenían una historia que contar sobre Vicente, sobre cómo les había entregado una carta importante, sobre cómo su amabilidad había marcado sus vidas. Mateo fue quien dio el discurso principal. Habló con la voz llena de emoción pero firme. Vicente fue más que un cartero, fue un guardián de corazones. Nos enseñó que las pequeñas cosas importan, que una carta puede cambiar una vida, que la bondad puede sanar heridas que parecían imposibles de curar. Y aunque hoy lo despedimos, su legado vivirá en cada uno de nosotros, en cada acto de bondad que hagamos, en cada carta que escribamos, en cada corazón que conectemos. Gracias, Vicente, por todo. Descansa en paz. Enterraron a Vicente en el pequeño cementerio del pueblo junto a Lucía, y en su lápida grabaron las palabras que él mismo había escrito en su diario años atrás. El hogar no es un lugar, es donde el corazón encuentra paz. Los años siguieron su curso. El Día de las Cartas del Corazón se convirtió en una tradición amada en toda la región. Cada año, cientos de personas venían a escribir cartas, a conectar con seres queridos, a sanar viejas heridas. Mateo se casó con Clara. Tuvieron hijos, y les contaban la historia del cartero que había reunido a su familia. Les enseñaban que la esperanza nunca debe perderse, que el amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Daniel envejeció feliz. Nunca más volvió a alejarse de su familia. Cada día era un regalo, una oportunidad de compensar el tiempo perdido. Y aunque nunca pudo borrar completamente la culpa de aquellos años ausentes, aprendió a perdonarse. Porque el perdón, tanto de los demás como de uno mismo, es el primer paso hacia la paz.
Elena vivió hasta los 90 años, vio a sus nietos crecer, vio a su hijo encontrar la paz, vio cómo el amor de su familia se multiplicaba. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa, sabiendo que su vida había sido plena, que su espera no había sido en vano. Y la casa con las ventanas azules, la casa donde un niño había esperado durante 3 años, se llenó de nuevas generaciones, de nuevos sueños, de nuevas esperanzas, pero nunca olvidaron la historia. En la sala principal de la casa, colgaron el dibujo que Mateo había hecho cuando era niño, el hombre caminando por el camino de tierra, volviendo a casa. Y junto a él pusieron una foto de Vicente, sonriendo con su uniforme de cartero, su bolsa al hombro, listo para entregar esperanza. Años después, cuando Mateo era ya un anciano, sus nietos le pidieron que les contara la historia una vez más. La historia del cartero y la carta perdida. Mateo sonrió, esa sonrisa que todavía guardaba algo de la inocencia del niño que fue. Había una vez, comenzó, un niño que esperaba a su padre, y un cartero que encontró una carta, y esa carta lo cambió todo. Y mientras contaba la historia, sus nietos escuchaban con los ojos muy abiertos, imaginando el pueblo, el camino de tierra, la casa con ventanas azules, e internamente aprendían la lección más importante, que nunca debemos perder la esperanza, porque el amor siempre, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y así termina esta historia, una historia de espera, de fe, de amor inquebrantable. Una historia que nos recuerda que las cartas, esas cosas simples de papel y tinta, tienen el poder de cambiar el mundo. Que un cartero puede ser un ángel, que un niño puede enseñarnos sobre la fe, y que nunca, nunca es tarde para volver a casa. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas para seguir escuchando más historias como esta. Deja un comentario contándome si alguna vez esperaste algo o a alguien con la misma fe que Mateo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela, porque todos merecemos recordar que el amor es más fuerte que el tiempo, que la distancia, que cualquier obstáculo. Gracias por escuchar, gracias por creer en las historias que nos devuelven la esperanza. Y recuerda, no importa cuánto tiempo haya pasado, nunca es tarde para escribir esa carta, para hacer esa llamada, para volver a casa. Hasta la próxima historia. Que tu corazón siempre encuentre paz.